levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, como siempre es un motivo de gran alegría, de festejo, saludarte en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, porque hemos alcanzado misericordia y gracia y estamos llenos, porque el Señor ha colmado, saturado nuestra copa, y nuestra copa está rebosando por la gracia del Señor. Y como hemos recibido tanto de Dios, tenemos mucho para dar y para desearte. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a leer dos textos de Primera de Timoteo capítulo 6. Son los versos 12 y 19. Primera de Timoteo 6, 12 y 19 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y dice el 19: atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Echar mano a la vida eterna. Ha insistido el Espíritu del Señor de que continuemos enfatizando la palabra que Él nos dio como palabra profética el 31 de diciembre, la palabra para este año. Que ustedes vieron que podíamos definir este año de muchas maneras, pero lo que prevaleció fue la victoria por medio de la expiación en Cristo Jesús. Amén. Ustedes saben que nosotros somos dados como seres humanos a olvidar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que vino a recordarnos las cosas. Que dar gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos recuerda las cosas. Yo no me puedo jactar de tener buena memoria. Soy una persona muy responsable y cosas que tienen que ver con deberes es muy difícil que se me olvide. Tengo una buena mente para los deberes, pero como ser humano se me olvidan algunas cosas, especialmente después cuando llega a cierta edad. No soy muy bueno grabando nombres. Y hay otras cosas. Yo sé que ustedes también tienen alguna deficiencia. No somos perfectos. Pero en el sentido espiritual pasa lo mismo. Olvidamos las cosas. Por eso es bueno apreciar, valorar, estimar cuando Dios usa a una persona que viene y nos recuerda las cosas. Yo aprecio de corazón cuando Dios envía al ángel Daniel Galindo, que viene en septiembre y nos recuerda la palabra profética. Yo mismo que la predico, a veces me maravillo. Yo recuerdo que el pastor Juan Carlos expuso un párrafo de la profecía, no sé si del año anterior, y yo dije, ¿quién será que dijo esto? Me parecía familiar, pero...
Y después, cuando él dijo que fui yo lo llamé y dice, tú lo editaste. Dice, no, tal cual como usted lo dijo, así fue. Yo digo, wow, me era familiar la palabra, pero no me acordaba de las cosas. Y si salió por mi boca y se me olvida, ¿qué será ustedes? Yo la procesé por más de una semana y pasó por mí, se me puede olvidar. Así que valoren cuando el Espíritu Santo de una u otra manera nos recuerda las cosas. Yo puedo testificar de la realidad del ministerio de la persona del Espíritu Santo, porque yo veo cómo se empeña en recordarme las cosas. Eso para mí me ministra mucho, me hace sentir amado por Dios, guiado por Dios. Y también veo la realidad de que el Espíritu Santo vive con los creyentes, porque se me olvidan cosas que son de suma importancia según Dios, y de momento viene una ráfaga de iluminación y me recuerdan las cosas, y vuelve y se me olvida, y 3 o 4 días después viene de nuevo. Y entonces de esa manera entiendo, por la insistencia del Espíritu, de que esa palabra es muy importante para Dios. Créanme que estoy diciendo algo que para mí es de valor. Valoro mucho y me edifica. Si hay una cosa que para mí es un milagro, es la guianza del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, yo me voy, pero Él se queda. Y si yo me voy, yo voy a enviar al Espíritu Santo, y Él estará con vosotros. Y el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía de que Dios cumplirá lo que se propuso en Cristo. Él es el sello. Él es la garantía para nosotros. Por eso valoramos cuando la persona del Espíritu Santo está con nosotros. Y digo esto porque el Señor insiste. Yo bendigo a Dios, amados. Somos bienaventurados. Y si yo soy bienaventurado, ustedes también. ¿Saben por qué? Porque yo lo que recibo es para ustedes. Yo soy el chef de Dios. Y Dios me dice, yo quiero que tú cocines esto para mis ovejas. Y yo hago eso. Y la palabra pasa por mí. Y hubo tiempo que yo lloraba delante de Dios diciendo, Señor, ¿cuánto tú nos das? Refiriéndome a la palabra. Y Dios siempre me ha dicho, yo no lo hago por ti, yo lo hago por mi pueblo. Yo insto a los intercesores a que no se desanimen, no dejen de orar. Ustedes no saben la diferencia que sus oraciones han hecho en esta congregación. Yo lo sé porque Dios me lo ha revelado. Y me dice, a veces me molesto con ustedes porque me desagradan en algo, pero cuando escucho los gemidos de los intercesores me echo hacia atrás. No puedo hacer nada. Entiendo que el Señor nos dio 24 horas de intercesión por casi 40 años. Es como un muro alrededor de esta iglesia. Y aquí han pasado cosas terribles que posiblemente no han pasado en muchos lugares. Y hemos sobrevivido por la gracia de Dios. Porque hay un propósito con nosotros como congregación. Indiscutiblemente, hermanos, hay muchas cosas de las cuales yo dudo acerca de lo que soy y de lo que tengo. Pero si hay una cosa que tengo una seguridad, que pongo mi cabeza en la guillotina, es que la palabra que hemos recibido procede de Dios. De eso se lo aseguro. A veces lloro por cosas que me hubiese gustado hacer y cosas que no tengo la capacidad para hacer y que Dios no me ha dado esa capacidad. Y lloro y muchas cosas, y veo muchas cosas que me gustaría que hubieran ocurrido en mi vida ministerial. Pero de momento me viene la convicción de la palabra que hemos recibido. Es una seguridad que tengo. Y ténganlo ustedes, que la palabra que Dios nos ha dado es una palabra de vida, que está en armonía con el corazón de Dios. Y que el Señor nos dio esta palabra
no tanto porque nos amaba, sino porque tiene un propósito con nosotros. Porque la gracia, aunque nos distingue, no nos fue dada para distinguirnos, sino para cumplir un propósito. La gracia nos honra, pero Dios no nos dio la gracia para honrarnos, aunque nos honra la gracia, sino porque tiene un propósito con esa honra. Y como casa espiritual, Él siempre está velando. Y esa palabra profética que nos da cada año, que usted la ve como un buen sermón, un buen estudio, una palabra de estímulo para comenzar un año, no es así. Yo no quiero compararnos con nadie porque es pecado, porque la iglesia de Cristo es una sola. Pero hay diferentes casas. Hay casas evangelísticas, hay casas que son evangelísticas, que son pastorales, que son de enseñanza, que son apostólicas, etc. Pero cuando se trata de una casa profética, de todos los ministerios, el ministerio que más se identifica con Dios es el ministerio profético. Fue el primer ministerio después del ministerio sacerdotal, que es de todos y es de siempre y es eterno. El primer profeta que menciona la Biblia no fue Moisés, fue Abraham. Dios lo llamó profeta. Y es muy importante que entendamos la naturaleza de nuestro llamamiento, porque participamos de llamamiento celestial. Y la iglesia de Cristo es una sola familia, es un solo pueblo, con una sola fe, una sola esperanza, un solo espíritu, un solo Señor. La iglesia es una. Pero las iglesias, así como ustedes lo ven en la Biblia, aunque tenían tantas cosas en común, pues no es una fábrica de galletas que todas son iguales. Hay diferencias. Usted compara la iglesia de Corinto con la de Éfeso, o la de Esmirna, etcétera, cualquiera de las demás, los tesalonicenses, y hay diferencias en circunstancias, en realidades, en fe. Cada uno se distinguía por algo. Y entonces es bueno que nosotros podamos identificar nuestro llamamiento. ¿Qué somos? Si hay 5 ministerios y hay 5 tipos de casas espirituales, la casa donde hay más demanda es la profética. El ministerio apostólico en el Nuevo Testamento se destaca debido a la comisión evangélica, que Jesús dijo: vayan por el mundo entero y prediquen el evangelio. Y los apóstoles fueron enviados. Y Jesús eligió 12, y ahí por eso le damos tanto énfasis al ministerio apostólico. Pero el ministerio de siempre es el ministerio profético, hermanos, porque el profeta es aquel a quien Dios llama para que lleve un mensaje al pueblo. Amén. Y aunque los apóstoles tenían el mensaje del evangelio, en ese sentido eran profetas, pero cuando estudiamos toda la Biblia, el ministerio profético, podemos ver que el profeta, Dios, cuando lo llame, le da un mensaje. Si el profeta es verdadero, Dios plasma en el profeta su corazón y también su santidad, su verdad, su integridad, y pone sobre el profeta la carga de la condición del pueblo. Y cuando comencé a ministrar a ustedes acerca de Juan el Bautista, no olviden que el Señor nos dijo en ese mensaje que de acuerdo a la condición del pueblo es el mensaje del profeta. De acuerdo al propósito de Dios con el pueblo es el mensaje del profeta. Y usted lo ve en toda la Biblia. Jeremías fue diseñado desde que nació, porque Jeremías iba a hacer frente a una crisis nacional, donde había una amenaza de una cautividad, y tristemente no fue oído por el pueblo. Y así sucede con todos los profetas. Y estoy diciendo esto, yo no estoy desviado del tema, porque el Señor
me dijo, yo quiero que tú sigas insistiendo acerca del mensaje de la victoria por medio de la expiación que es en Cristo Jesús. El año pasado yo comencé a hablar de la gracia y prediqué como 2 o 3 mensajes, pero el Señor me desvió por otro lado y me tengo que guiar por el Espíritu, pero me quedé con el hambre de continuar hablando de la gracia. Yo no sé cuántos mensajes predicaré ahora, pero veo al Espíritu Santo diciendo, diste mucha palabra en poco tiempo y no todos asimilan las cosas. Y Dios quiere hacer práctico el mensaje, porque Dios quiere que nosotros nos adueñemos, nos apropiemos de lo que ya es nuestro. En este caso, la vida eterna. Echa mano a la vida eterna. Den aplauso al Señor. Dos veces dice Pablo ahí en ese capítulo. De hecho, solamente Pablo habla de echar mano a la vida eterna. El verbo echar tiene un sinnúmero de significados. Echar es botar, desechar algo y tantas connotaciones de la palabra. En la Biblia la usa, que es lo que más se acerca a la intención de Pablo, es cuando echaban mano a alguien para apresarlo o a aprenderlo. Por ejemplo, a Jesús en Mateo 26:30 echaron mano. También quisieron varias veces a Jesús echarle mano, o sea, llevarlo preso. También a los apóstoles trataron, lo lograron a veces. A Pedro lo tomaron, echaron a la cárcel, le echaron mano. Una cosa es cuando te echan mano y una cosa es cuando tú echas mano. Amén. Por ejemplo, Dios a ti te echó mano. Ahora échale mano a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando Pablo dice yo soy preso en el Señor, significa que el Señor lo apresó. El Señor le echó mano a Pablo. Y Dios cuando te eligió te echó mano. Te echó mano, te agarró, te hizo de Él. Amén. Desde la eternidad. Te llamó con un propósito. Ahora Dios nos está diciendo que echemos mano a la vida eterna, a lo que Él nos ha dado. Que echemos mano a lo que Él nos ha dado. Y ustedes saben que la función de la mano es agarrar. Yo no sé cómo uno puede agarrar con 6 dedos, pero yo sé que con 5 se hace bien. La Biblia habla de gigantes que tienen 6 dedos, pero con 5 es suficiente. Y ustedes saben cuán necesarios son los dedos. A veces usted se lastima un dedo y usted no puede cepillarse, no puede agarrar nada. Y es molesto, a mí me molesta. Amén. A mí tienden a hacerse ciertas ranuritas en los dedos, y cuando me voy con el hilo dental y se me duele y mira, ahora tengo uno ahí, voy a tener problema esta noche. Y yo digo, ¿por qué es tan necesario un dedo si me sobran 4? Pero así lo hizo el Señor. Entonces cuando usted agarra con los 5 dedos y usted valora y aprecia lo que usted agarra, y para usted es importante lo que agarra, usted lo aprieta y usted lo retiene. Retén lo que tienes, agárralo bien, échale mano a la vida eterna, agárrala, sujétala. Quiere decir valórala, apréciala. Muy bien. Échale mano a la vida eterna
como un arma. Porque la vida eterna no deja de ser nuestra arma. Échale mano al arma de la vida eterna. Échale mano al alimento de la vida eterna. Échale mano al caminar de la vida eterna. Échale mano a la victoria de la vida eterna. Échale mano al mensaje de la vida eterna. Échale mano al propósito de la vida eterna. En fin, la vida eterna, hermanos, es la misma vida de Dios. Se llama eterna porque Dios es eterno. Por eso se llama vida eterna. Tristemente no hemos entendido lo que es vida eterna. La iglesia lo lee en la Biblia, la iglesia lo predica, la iglesia cree que lo tiene. Muchos dudan que lo tienen, aunque tienen la vida eterna, pero dudan. Algunos piensan que la vida eterna solamente es inmortalidad, significa que no se van a morir nunca. Y por eso han aceptado a Jesús, porque le tienen miedo a la muerte y no se quieren morir. Y la vida eterna posee inmortalidad, porque si es eterna, no muere. Pero limitar la vida eterna a inmortalidad es ser miope y ciego. Dios no es eterno porque no se muere. Dios no es eterno porque tiene inmortalidad. Es cierto que la inmortalidad, la eternidad incluye la inmortalidad, pero no se limita a eso. El único que tiene seguridad de que va a vivir para siempre es Dios. El único. Porque todas las criaturas nacimos o fuimos creados. Tuvimos un comienzo. Que no tengamos un fin, eso depende de Dios. En el caso de nosotros, Dios nos aseguró en Cristo que viviremos para siempre. Pero vida eterna es una manera de distinguir que nuestra vida es la misma vida de Dios que Cristo vino a darnos. Y voy a comenzar por ahí, porque es muy importante. Si usted va a echar mano a algo, usted tiene que saber a lo que usted le echa mano. Retén lo que tienes. Es que yo no sé lo que tengo. ¿Y cómo voy a retener lo que yo no sé que tengo? ¿Y por qué voy a valorar y apreciar, y estimar y agarrar y a echar mano a algo que yo no sé ni cómo se llama, ni qué es, ni lo puedo definir? Y es muy importante. Si hay una cosa que usted debe entender después de conocer a Dios, es conocer la vida de Dios. Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y dice: en Él estaba la vida. Y Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y Juan, el apóstol Juan, toma las enseñanzas de Jesús y enfatiza que en las enseñanzas de Jesús, por lo menos así lo escribió Juan, la vida y la luz son sinónimas. De hecho, habla de la luz de la vida. Habla de la luz de la vida. En lo natural es así. Decimos, dio a luz un niño, y ese niño vio la luz cuando nació. Cuando estaba en el vientre de la madre, aunque estaba vivo, no tenía luz, a menos que haya un bombillo ahí adentro y nadie lo sepa. Todo es oscuro, pero el niño no tiene que ver. Ahí seguro que tiene los ojos cerrados, no tiene por qué estar viendo nada, ni le interesa ver nada, está muy cómodo ahí. Pero inmediatamente entra a este mundo. Si no nace ciego, él va a ver todo. Va a ver. Entonces, hay dos cosas que en lo natural representan la vida. El aliento. Habla del aliento de vida. Y la luz de la vida. Aliento de vida. Diga, aliento de vida. Y la luz de la vida.
Y lo que se ve, o sea, la vida natural, nos habla de la vida espiritual. Porque si nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, aunque esa imagen de Dios es un reflejo lejano de lo que es Dios, es un destello nada más, es un rayito de lo que es Dios. Cuando el hombre fue hecho a la imagen de Dios, hermanos, es una distancia muy grande. No se puede comparar la vida de Dios con la vida de un humano. Cuando dice que fue creado el hombre a la imagen de Dios, se refiere en el aspecto moral y también en algunos aspectos, especialmente en lo moral, o sea, la santidad y otras cosas. Pero también hay muchas cosas naturales que se parecen a las cosas espirituales. Por eso la Biblia usa la semejanza. Imagen, semejanza. Entonces, lo que se ve habla de lo que no se ve. Lo que se ve ilustra lo que no se ve. Entonces, la Biblia, cuando habla de la vida, habla del aliento de la vida, el soplo de vida. Y sopló Dios sobre el hombre vida. Y el hombre vino a la luz y vio la luz de este mundo. Espiritualmente eso tiene una gran connotación, porque Dios es vida. Cristo es vida. Pero cuando dice que Cristo es vida, usted está pensando en que respira, en que Cristo pues es eterno, que Cristo fue creador, y Cristo dio vida, y Cristo retiene la vida, y Cristo imparte vida. Y eso es verdad. Pero la palabra vida, en la connotación espiritual, representa lo divino. Porque la vida procede de Dios. No solamente la vida procede de Dios, Dios es la vida. En Él estaba la vida. Y está hablando de Cristo como el Hijo de Dios. Eso es compatible también con el Padre. En Él estaba la vida. Cristo ilustró el aspecto espiritual de la vida con las cosas naturales para que lo entendamos. Nosotros nos hemos limitado a las metáforas, las ilustraciones, los símbolos, y nos hemos quedado ahí. Pero esos símbolos, tipologías, son, hermanos, realidades eternas. Solamente que a nosotros, para que las podamos entender, Dios nos las comunica en un lenguaje metafórico o simbólico. Pero la vida no es un simbolismo, la vida es Dios. Nosotros no podemos definir la vida, nosotros podemos definir las características de la vida, pero no podemos definir lo que es la vida. De hecho, en biología no se puede definir lo que es la vida. Te toma un libro de biología en la universidad y habla de la vida y define las características de la vida, que los seres vivos se adaptan al ambiente, que los seres vivos se reproducen, que los seres vivos, y dice muchas características. Pero vida, ¿quién define lo que es vida? Que se mueve, hay muchas cosas que se mueven y no son vida. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que se mueve es vida. ¿Usted entiende eso? Entonces, la palabra luz en el sentido espiritual es Dios. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. ¿Quién es luz? Dios. No es que Dios es luz, Dios es la luz. Cristo dijo: yo soy la luz. Usted interpreta eso: bueno, Cristo es la luz del mundo. Sí. Cristo es el mensaje de Dios. Sí. Cristo es el evangelio. Sí. Todo eso es verdad. Y parte de lo que Dios quiso decir es eso. Pero quiso decir más que eso. Y eso es lo que Dios te quiere decir hoy. Más que eso. Dale otro aplauso al Señor mientras yo tomo agua.
Juan habla mucho de eso. Yo no sé, voy a seguir la instrucción del Espíritu, aunque yo no iba por ahí. Pero yo voy a seguir al Espíritu. Me gusta seguir al Espíritu. Véngase a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Vamos a comenzar con el 1 de una vez ahí. Primera de Juan 1:1. Juan comienza casi igual. Primera de Juan que el Evangelio según San Juan. Lo tienen ahí, dice, lo que era desde el principio. ¿Están conmigo? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Verbo es la palabra de Dios. Verbo es la acción de Dios. Y ese es Cristo. Porque la vida, escuchen, la vida fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Parece ahí? Wow, es mucho lo que dice ahí. Lo que pasa es que leemos y pasamos por alto, y como tenemos una manera de interpretar muy finita, muy limitada, muy simbólica, muy mística, muy religiosa, no miramos más allá de las letras. Pero la Biblia es persistente y consistente y muy congruente. Y ahí dice, porque la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Si usted está hablando, si Juan está hablando del Jesús hombre, pues Jesús hombre era un hombre. Como todos los hombres, solamente que era un hombre perfecto y santo, pero era un hombre. Y un hombre que tenía vida. Pero él nació de un hombre y una mujer. Y eso era lo que asombraba a la gente. No es este lío de José y de María. En lo natural era como todos los hombres. Él vino a ser semejante a los hombres. Él era semejante a los hombres. Lo que hace que Jesús sea la vida no es que tenía el mensaje de vida y que vino a traernos el mensaje de vida, sino que él era uno con el Padre. Por eso es la misma vida del Padre. Hebreos capítulo 1 dice que él era la sustancia misma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo y por el cual hizo el universo. Él es la imagen misma de su sustancia, la esencia misma de su gloria. Porque la vida fue manifestada. ¿Qué fue lo que se manifestó? La respiración de Jesús. Un ser humano que nació y tiene vida, ¿eso era vida? ¿O se limitaba también solamente a la naturaleza, al contenido del mensaje que nos trajo? Incluye el mensaje que nos trajo, que la Biblia lo representa como la vida y la luz, pero Dios quiere decir mucho más que eso. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. ¿Qué cosa anunciamos? Ya no está hablando de la vida, ahora está hablando de la vida eterna. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Usted puede decir, bueno, está hablando de Cristo ahí. Cristo estaba con el Padre. En el principio era el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y estaba con Dios. Y Él estaba con Dios. Pero yo veo mucho más ahí en esa preposición, con Dios. Más veo ya. Porque la vida fue manifestada, la vida de Dios que estaba en Él. Y la hemos visto, la testificamos y anunciamos qué cosa, la vida eterna. No una vida cualquiera, la eterna. ¿Y cuál es la diferencia entre la vida, la vida común, la nuestra, la que recibimos de Dios, el aliento de vida, y la vida eterna? La vida eterna es un tipo de vida que nació en Dios y que existe en Dios desde la eternidad. Una clase de vida.
una clase de vida porque la posee Dios, es divina, porque Dios es divino. Es eterna porque no tuvo principio ni tiene fin, porque Dios ni tiene principio ni tiene fin. Pero ahí dice mucho más que eso. Esa vida eterna estaba ¿dónde? Con el Padre. Usted está pensando con Cristo, porque dice Juan que estaba al lado, compartía, era el compañero eterno del Padre. Ese con está ahí, no niego eso, porque eso dice, pero Dios quiere que tú veas más allá en el con. La vida estaba con Dios. La vida era inherente a Dios. Dios poseía esa vida. Y el Hijo poseía esa vida. Y era una vida que solamente Dios tenía. Y que eternamente solo Dios tiene. Ahora, esa vida, y quiero que ustedes capten, porque si captan esto van a entender muchas cosas de la Biblia. Es muy difícil para nosotros en esta dimensión de vida salir de lo conocido a lo desconocido, porque lo desconocido tiene que ser revelado, porque no lo podemos entender. Nosotros no conocemos otra vida que la nuestra, que es mortal y pecadora, lo más distante de lo que es Dios. Y el Evangelio tiene un mensaje, y dentro del mensaje un sinnúmero de mensajes. Y Dios quiere que en ese mensaje que todos hemos recibido, en esa palabra que nos ha sido revelada, miremos más allá de las letras para que podamos entender la plenitud de aquel que todo lo llena. La dimensión. Pablo decía: yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, ustedes puedan ser capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual hemos sido llamados, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo estaba pidiendo mucho más que entender lo que siempre se ha entendido. Nosotros hemos recibido vida eterna porque hemos recibido la misma vida que Dios ha poseído desde que es Dios, o sea, eternamente. Y se llama eterna porque procede de Dios. Todo lo que procede de Dios es eterno. Búsquese la Biblia, por ejemplo, dice: su justicia es justicia eterna y su ley es la verdad. Su justicia es eterna porque la justicia es Dios y procede de Dios y está en Dios, y por eso es eterno. Todo lo que está en Dios es eterno. Pero vida eterna tiene que ver, hermanos, más allá que con existencia. Tiene que ver con naturaleza. Tiene que ver con carácter. ¿Entiende usted eso? Si usted no entiende eso, le va a ser muy difícil usted definir lo que la Biblia llama espiritual. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y usted llama espiritual a todo lo que es espíritu porque Dios es espíritu. Pero los demonios son espíritus y no son espirituales. Te lo dejo ahí para que vaya digiriendo. Ya como que estamos entrando, usted está entendiendo ya. Los demonios eran ángeles. Y cuando eran ángeles tenían vida eterna. Pero perdieron la vida eterna.
Y usted dirá, bueno, sí, por eso el Señor lo va a mandar al infierno. No, 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 yo no estoy hablando de perderse para el infierno. Estoy hablando que debido a que se rebelaron contra Dios, perdieron esa imagen, esa capacidad, ese carácter, esa naturaleza de perfección, de santidad, de verdad, de integridad, de pureza que habían recibido de Dios cuando fueron creados. El diablo es espíritu, pero no es espiritual. Entonces, una cosa es lo espiritual como dimensión. Como tipo de existencia, como ángeles, querubines, serafines, arcángeles, los humanos, son tipos de vida, dimensiones, vea como usted quiera decirlo. Pero lo que difiere ahí, la diferencia que hay entre Dios y Satanás, no es que Satanás no tiene vida eterna. Porque si Dios va a mandar a Satanás al infierno y allí estará, dice, eternamente, pues parece que va a tener vida eterna, pero en el infierno, ¿verdad? ¿O no? Dice que el infierno es para el diablo y sus ángeles, y que estarán allí noche y de día para siempre jamás clamando. Van a ser eternos. ¿Tienen vida eterna en el infierno? No hay vida eterna en el infierno. Solamente hay vida eterna en el cielo, donde está Dios, donde está su naturaleza, donde está su carácter. Cristo no vino de allá simplemente a traernos inmortalidad. Vino a enseñarnos quién es el Padre, cómo se comporta el Padre, cuál es el interés del Padre, cuál es el sentir del Padre, cuál es el propósito del Padre, cuál es la voluntad del Padre, por qué Dios es santo, justo, bueno. Entonces, ahí dice, porque la vida fue manifestada en Cristo naturalmente, pero ahora en Cristo se nos manifestó a nosotros la vida eterna, que es la que el Padre tenía, dice, la que estaba con el Padre, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, estaba con el Padre. Era Jesús, pero era más que lo que dice ahí de Jesús. Jesús representa esa vida, tiene esa vida, posee esta vida y vino a traer esa vida. Pero usted tiene que entender que ahí está diciendo que era la misma vida de Dios. Por eso Jesús decía, yo y el Padre una sola cosa somos. ¿Por qué? Porque Él y el Padre compartían lo mismo, el tipo de vida, el carácter de esa vida. La vida eterna posee toda característica de lo que es Dios. Por ejemplo, Dios es omnipresente. Usted recibió vida eterna. ¿Cuándo ha recibido vida eterna? Dios a ninguno de ustedes le prometió omnipresencia. ¿O no? ¿O sí? No. Dios se reserva eso para Él. Dios es omnipotente, quiere decir que la vida eterna es omnipotente. Tiene omnipotencia, pero Dios a nadie que le dio vida eterna le dio omnipotencia. Esos son atributos divinos que Dios se reserva. En lo único que tú te pareces a Dios, porque recibiste la vida de Dios, la eterna, es en la naturaleza. Naciste del Espíritu y Dios es Espíritu, y ahí espiritual significa que tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, santidad, verdad, justicia, fe, obediencia, todo lo bueno, lo noble, lo justo, lo que tiene buen nombre, lo que tiene honra, todo lo de Dios. Denle aplauso al Señor.
ese no era mi plan, irme por ahí, pero Dios dice, si este pueblo, dice Dios, si yo le quiero enseñar a este pueblo que tiene que retener lo que yo le he dado, porque ahí está su identidad, su representación, su poder, su victoria, tienen que saber lo que es vida eterna, tienen que saber lo que recibieron. Cuando Dios te dice a ti que tú andes en el Espíritu, te está diciendo que tú andes en la vida eterna. Porque andar en el Espíritu es andar en la vida que tú recibiste, la vida de Dios, la vida que tiene la naturaleza de Dios. Mire, cuando habla de Cristo, no solamente dice que Cristo tenía el poder de Dios, Él era la misma imagen del Dios invisible. Él nunca pecó, Él vivió en justicia, en amor. Él representó a Dios, un hombre representó a Dios con su vida. Amén. Cristo murió, pero siempre tuvo vida eterna. Y yo quiero decirte algo que te voy a sacudir. Aun cuando estaba en el sepulcro tenía vida eterna. Usted dice, wow, pastor, ¿qué usted está diciendo? Te lo voy a mostrar. Antes de irse al hoyo, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Guárdame la vida en lo que yo voy al hoyo. Aleluya. Dios revela a su pueblo. ¿Saben por qué? Porque Dios no muere. La vida eterna no muere. El que murió fue Cristo hombre. El que se hizo pecado fue Cristo hombre. El que bajó a la tumba fue Cristo hombre. El Cristo Dios no muere. Dios no muere. Dios no peca. Dios no puede ser vencido de lo malo. Esa es vida eterna. El hecho de que Dios te representó a ti, a mí en Cristo, tú tienes que saber que se hizo hombre, pero siempre fue Dios. Él echó a un lado lo que era. Se despojó, lo puso a un lado. Puso su vestido divino en la percha, allá en el ropero, para vestirse de humano. Pero ahí, cuando resucitó fue y tomó otra vez esa vida. Y lo grande del mensaje del Evangelio es que Él resucitó no solamente para enterrar tu vida pasada adánica, sino para darte la de Dios. Y la de Dios es la eterna. Amén. Amén. Cuando Cristo murió, Cristo en el viernes, acuérdense que Adán fue creado el viernes, y Cristo como el segundo Adán, hombre, murió el viernes. Dios reposó el sábado. El único día que Jesús duró en la tumba, si ustedes lo analizan bien, fue el sábado. Porque los judíos guardaban los días de puesta a puesta de sol. Jesús murió como a las 3 de la tarde, pero en lo que lo bajaron, recuerdan ustedes que estaban corriendo para que no se hiciera de noche porque era viernes y iban a violar el sábado. Quiere decir que pasó todo el viernes que ya era sábado. Acuérdense que el viernes ya cuando llega la noche ya es sábado. Para los judíos es sábado el viernes. Yo guardé el sábado por 17 años. Y el viernes en casa lavábamos el auto, la comida estaba preparada, todo para no hacer nada el sábado. Por 17 años. Muy bonito, ¿eh? No nada feo, es muy bonito, ¿eh? Y Jesús duró en la tumba el sábado. Dios reposó. En 6 días hizo Dios todo y el sábado reposó. Jesús reposó, igual que Dios, en la tumba. Y el domingo en la mañana, que es el primer día de la semana, comenzando la semana, Jesús se levantó, comenzó una nueva creación. El Cristo resucitado, que Pablo lo llama el segundo Adán, y lo contrasta, se parecen. En el contraste muchas cosas, pero son distintos totalmente. En Adán, nosotros recibimos, dice Pablo en 1 Corintios 15, un alma viviente. En Cristo un espíritu vivificante. Diferente. Un alma es una existencia.
La palabra alma, cuando dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y sopló en su nariz soplo de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Significa un ser viviente. Un ser viviente, es un tipo de vida humana creada para esta dimensión, para nosotros. Cuando Jesús resucita, es humano, pero un humano con vida eterna. Acuérdense que Jesús tenía vida eterna antes de venir, durante el tiempo que estaba acá, cuando estaba debajo de la tumba, porque Jesús no nació por él, no murió por él, murió por ti. Jesús no resucitó por él, él tenía vida eterna siempre, él resucitó por ti. Entonces, como Dios, lo último lo hace siempre mejor. Dice que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. La lluvia, la gloria postrera es más exuberante, más abundante que la primera. Dios todo lo que restaura lo hace mejor. Entonces, Él nos dio vida adánica, alma, con esta respiración, todo lo que tiene que ver con esta dimensión de vida. Pero cuando Cristo resucita, es un hombre con vida de Dios. Usted dirá, pero Adán tenía vida de Dios. Sí, pero una vida limitada, una vida almática. Ahora Dios crea en el Hijo. No es lo mismo crear en Adán que crear en el Hijo. Acuérdense que Dios, el diablo, cuando hizo revelar al hombre, lo selló con el 666 y con el 13. Pero Jehová significa 26. Y dice Dios, como el diablo reveló al hombre con el 13 y yo soy el 26, dice Dios, entonces yo le voy a dar a él, al hombre en Cristo, la vida mía. No la de Adán, la mía, la eterna, que Adán no la tenía. Usted dirá, pero pastor, si Adán no hubiera pecado, dura para siempre. Es que, escúchame, vivir para siempre no es siempre vida eterna, entiéndelo. Los demonios van a vivir para siempre y no van a tener vida eterna. Usted dirá, pero es que también fue a la imagen de Dios. También fue a la imagen de Dios. Pero no es lo mismo tener un reflejo de la gloria de Dios. Jesús era la sustancia misma de resplandor de su gloria. Y eso fue lo que tú recibiste en Cristo. Dice, pero pastor, yo no brillo. Bueno, tú no brillas con la refulgencia física, pero tienes el carácter de Dios, tienes la naturaleza de Dios, no en la dimensión que la tenía Adán antes de pecar, sino a la dimensión que tuvo Cristo desde la eternidad, la vida de Dios, la eterna. La Biblia habla de la plenitud de Dios. Cristo era la plenitud de Dios. Un destello de su luz, de su gloria tenía Adán. Adán fue hecho perfecto. Yo no le estoy restando a Adán, pero no puede comparar una vida almática con una vida espiritual. ¿Por qué Pablo hace la diferencia entre alma y espíritu? Que hay tanta confusión en cuanto a eso. De una manera de que tú veas lo que no se puede ver sino por revelación. Cuando Dios te hizo nacer y te dio vida eterna, a ti y a mí, en el hombre nuevo que tanto lo hemos estudiado y que vamos a seguir estudiándolo hasta que se te meta por la cabeza y tú lo puedas entender. Porque, ¿por qué insisto tanto? El que no entiende el nuevo nacimiento, perdóneme, no entiende el evangelio. Perdóneme que no lo entiende. Y si usted no entiende lo que yo estoy diciendo es porque no lo entiende. Y no lo entiende porque no lo ha entendido. Y no lo ha entendido porque aunque Dios se lo ha querido revelar,
todavía no le ha llegado la luz, digo, a esa dimensión. Pero cuando Dios se lo revela, usted ve toda la plenitud, usted ve el cuadro completo. Me da mucha pena ver a hombres que tienen una habilidad teológica, diríamos, que muy capaces, hasta pueden ser considerados eruditos en la palabra, y no entienden el nuevo nacimiento. Son como Nicodemo. ¿Y cómo yo lo sé? Porque en su hablar, cuando una persona abre la boca a hablar de la manera, yo sé si entiende o no entiende. No entiende. Esto que yo le estoy diciendo es una revelación. Está claro en la Biblia, claro cuando Dios te lo revela. O sea, no está oculto. Esto se llama oculto a plena luz. Que está ahí, usted no lo ve, pero está ahí. Está ahí. Cuando usted interpreta que la vida que usted recibió, la vida nueva, es Adán reformado, renovado, transformado, usted está perdido. Cristo no te dio a ti un Adán remendado, reformado. No, la Biblia es muy clara. Dice que somos nuevas criaturas. Dice que somos primicia de su creación. Dice que nacimos no de carne ni de sangre, sino por el Espíritu. Que fuimos engendrados con la semilla gloriosa de la palabra. Y esa es la vida eterna, la vida de Dios. Cuando usted entiende eso, usted lo entiende. Usted separa lo adánico, lo almático de lo que es de Dios. Entonces, estamos hablando de retener, de echarle mano. Entonces, ¿cómo le voy a echar mano a algo que ya yo tengo? Por algo dice Pablo que le echemos mano. ¿Cómo el asunto? Pero pastor, ¿cómo le voy a echar mano a algo que yo tengo agarrado? No. Si Dios te dice que le eche mano, porque tú lo soltaste. Si Dios te dice que le eches mano a la vida eterna, es que tú la tienes por ahí guardada, no la entiendes, la has soltado. Agárrala. Aférrate a ella. Apropiate. Cuando digo apropiate, no es que te adueñes, porque ya es tuya. En otras palabras, si tú la tienes y no la vives, es como si no la tuvieras. Y Dios quiere que tú la tengas y que tú la vivas y que sea tuya, porque te la dio no como algo de lujo. No es un vestido para exhibirte y mostrar muchas cosas de Dios. No, te lo dio para que tú seas un embajador de Dios. Y es más que un vestido. Aunque la Biblia habla de que somos vestidos de Cristo, es más que un vestido. Porque el vestido es algo exterior. La naturaleza tuya está dentro de ti. Es un nuevo hombre en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, con sencillez, la vida eterna posee inmortalidad. ¿Qué inmortalidad? Que no muere. La vida eterna posee inmortalidad, pero no se limita a inmortalidad. Porque ya dije, posiblemente los demonios no van a morir nunca, van a estar en el infierno ahí eternamente, según se cree. Y van a vivir vida eterna, pero no van a tener inmortalidad, pero no vida eterna. Vida eterna tiene el que tiene la vida de Dios. El que la tiene y no la vive, no la tiene aunque la tiene. El que tenga mujer, dice Pablo, sea como el que no la tiene. Pero Dios dice que tiene vida eterna, que sea como que la tiene.
téngala, agárrela, aférrese a ella, vívala, disfrútela. Porque ahí está su vida, ahí está su identidad, ahí está su ministerio. Ahí está todo para usted, ahí está su victoria. Por eso Dios quiere que usted le eche mano. Y este año es el año de la victoria. Usted dice, bueno, la victoria siempre la he tenido. Claro, pero no siempre usted la ha vivido. Y por eso es necesario ser que el año de la victoria. El año de la victoria es porque el Dios del cielo nos dio esa victoria en Cristo, que puede ser representada por la vida eterna. Hay muchas maneras de interpretar en la Biblia la victoria, pero la vida eterna en sí es la victoria, porque es la misma vida de Dios, que es la misma vida de Cristo, que se manifestó. La vida de Dios en Cristo se manifestó, y Cristo te dio esa vida para manifestarse en ti y en mí. Dios no puede ser vencido de lo malo. Diga conmigo, Dios no puede ser vencido de lo malo. ¿Creen ustedes que la vida eterna puede ser vencida de lo malo? ¿Puede la vida eterna ser vencida de lo malo? ¿Y por qué usted, teniendo vida eterna, es vencido de lo malo? Lo estoy metiendo en problemas, Hay una diferencia entre usted y los demonios. Los demonios tienen una sola vida y usted tiene dos. Pero un día, cuando Cristo venga, esas escamas de esa naturaleza volará de usted y se quedará con la auténtica, la genuina, la de Dios, la eterna. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Amén. Póngame al primer texto, primera de Timoteo 6, el 12. Yo me estoy guiando por el Espíritu, pero estoy en el tema, porque estamos hablando de retener la vida eterna. Entonces estamos definiendo lo que es la vida eterna. No hemos terminado con definirla. Esto, bueno, ¿quién puede definir a Dios? Así es tratar de definir la vida eterna. Pero eso es lo que usted entienda más allá de lo que hemos entendido hasta ahora. Amén. Muy bien. Por eso es importante, hermanos, entender el nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Ya se lo he ilustrado muchas veces que un niño que todavía no ha nacido no puede ver la luz de este mundo, ni puede entrar en este mundo porque no ha nacido. Pero inmediatamente nace, ve la luz de este mundo y participa de todo lo que es este mundo. Espiritualmente es lo mismo. Usted no puede ver nada de la vida de Dios, ni entrar en la vida de Dios si usted no ha nacido de Dios. Por eso hay que nacer de Dios para poder ver a Dios y poder entrar en la vida de Dios. Y esa es la vida eterna. Dios es espíritu. Y el que se une con el Señor es un espíritu con el Señor. Usted recibió la vida de Dios, la vida eterna. Por eso usted puede ver a Dios, oír a Dios, entender a Dios, caminar con Dios, y puede vivir la misma vida de Dios y amar lo que Dios ama: la santidad, la verdad, la justicia, el amor, la fe, la integridad, lo puro, etcétera, etcétera. Porque usted recibió esa vida. Pero usted tiene otra vida, la adánica. Y la carne está contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Entonces, pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna. Diga: hay una batalla. Hay una batalla. Hay una batalla. Bueno, Cristo lidió esa batalla. Pero es interesante, porque Cristo lidió esa batalla sin tener la naturaleza adánica. En cuanto a carácter se refiere. Y él fue tentado
como fue tentado Adán antes de pecar, en otra dimensión. El diablo trató de apartarlo de la voluntad de Dios. Jesús no tenía tendencia al pecado. Jesús no tenía lucha con el sexo, con ser un ladrón, con ser un mentiroso, con ser un chismoso, con tener avaricia. Jesús no peleaba con esas cosas, porque Jesús nació sin pecado como Adán. La única diferencia es que Adán en el Edén, donde todo era perfecto, pecó. Y Cristo en Nazaret, que de allí no salía nada bueno, fue perfecto. Dale aplauso al Señor. Amén. Cristo venció el pecado y la muerte y lo clavó en la cruz para que tú y yo tengamos la vida de Dios, la vida eterna. Entonces, pelea la buena batalla de la fe. Uy, podemos sentarnos a hablar de la batalla de la fe, y es mucha y grande. Y justamente es lo que Dios quiere, hermanos, que suceda este año. Porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos son más que vencedores? Después vamos a hablar de ese tema. Más, no vencedores, más que vencedores. Porque Cristo no fue vencedor. Cristo fue más que un vencedor. Y usted, como tiene la misma vida de Cristo, usted también es más que un vencedor. Pero usted tiene que pelear la buena batalla de la fe y echar mano a esa vida eterna. Pero no, yo quiero seguir guiando por el Espíritu, porque es bueno guiarse por el Espíritu. Aunque yo no tenía eso para ahora, sino para después, pero me voy a llegar ahí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado. Diga, la vida eterna es un llamado, pero una naturaleza, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La vida eterna, hermanos, es un llamamiento celestial, porque es la misma vida de Dios. Dios te llamó a la vida eterna, te dio la vida eterna para que tú vivas a la vida eterna, para que tú seas un embajador de la vida eterna, un testigo de la vida eterna, un hijo de Dios que representa la naturaleza del Padre. Pero así como Cristo venció el pecado, tú tienes que vencerlo. Así como Cristo clavó en el madero tus pecados, haciéndose pecado por nosotros, así tú y yo tenemos que crucificar la carne con los malos deseos. Y hay una batalla. En esta tierra hay una batalla contra el mal. Está dentro de nosotros, está fuera de nosotros. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. En nosotros y con nosotros, porque la batalla es en nosotros y con nosotros. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otra palabra, ahí habla de un llamamiento para representar a Dios. Si usted tiene la vida de Dios y no la vive, usted no puede representar a Dios. Porque Dios no puede ser vencido de lo malo. Cristo venció el mal. Y Dios espera que con la vida que nos dio nosotros hagamos lo mismo. Esa victoria usted la recibe de dos maneras. La recibe por la fe en Cristo. Y por la fe en Cristo ya usted la tiene. Porque todo lo que Cristo hizo, Dios te lo anota, te lo atribuye, lo pone a tu cuenta como si tú lo hubieras hecho. Pero eso es en cuanto a la justicia de Dios para los asuntos de salvación. Pero aquí en la tierra, mientras militemos acá, Dios quiere que esa victoria de Cristo se haga real en cada uno de nosotros. Sí, da el aplauso, Señor. Y esto lo vamos, aunque lo hemos hablado en muchos temas, pero en esta ocasión el interés de Dios es que nosotros echemos mano de la victoria en la expiación de Cristo. Porque la vida eterna nos fue dada por la victoria de Cristo. Hay un nuevo nacimiento porque Cristo resucitó. Porque la resurrección representa el hombre nuevo en nosotros.
representativamente, y por eso nos fue dada. La resurrección representa la vida nueva nuestra, una representación. Y si Cristo no muere y resucita, Dios nos manda el Espíritu Santo para hacernos nacer de nuevo. Esa victoria ahora Dios la lleva a cada creyente y llegó a ti. Esa vida eterna se manifestó en Cristo, ahora se manifiesta en ti. La vida eterna que estaba en el cielo se manifestó en Cristo, ahora se manifiesta en ti. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Yo soy la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Yo soy vida eterna, ustedes tienen vida eterna. A Dios no se les representa en derrota. A Dios se les representa en victoria. A Dios no se les representa en pecado. A Dios se les representa en santidad. A Dios no se les representa en deshonra, sino en honra. Esa es la vida eterna, la vida de Dios. Voy a leer solamente. Yo voy a volver al próximo tema ahí, porque de ahí vamos a salir. De hecho, yo iba a hablar hoy un poquito de la expiación, pero el Espíritu dice, define la vida eterna, para cuando tú entras al tema de la expiación se puede entender. Ok, vamos a Romanos 8. No tengo tiempo para explicarlo, lo leo y lo dejo ahí para que ustedes entiendan algo aquí. Romanos 8. Búsquelo y terminamos ahí. No tengo el tiempo para explicarlo, lo explicaré en otro momento porque se aplica muy bien a lo que estamos diciendo. Romanos 8:31 en adelante. Lo leo y le dejo el mensaje. ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con él todas las cosas? Seguimos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? De eso podemos hablar detenidamente después. Nadie nos puede acusar porque el que justifica es Dios y Dios está satisfecho en Cristo por lo que Él hizo. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Párese ahí. Párese ahí. Acuérdense que este año es el año de la victoria por medio de la expiación de Cristo. Y yo me voy a detener después un tema completo en esto. Yo solamente se lo dejo ahora como una introducción y a la vez una conclusión de lo que estamos diciendo. La primera victoria que Dios quiere que nosotros tengamos es la victoria en la seguridad en Cristo. Porque la vida eterna es eso, es la vida de Cristo. Usted tiene que apropiarse de la vida de Cristo. Pongan el versículo anterior. Dice quién, a ver, el anterior. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Le está diciendo al diablo que es el acusador de los hermanos y el diablo no te puede acusar. ¿Por qué? Porque ya Cristo te justificó y Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Échale mano a la vida eterna. Échale mano a que el diablo no te puede acusar. Si el diablo no te puede acusar, tú tampoco te debes acusar. Y tú no debes permitir que nadie te acuse, porque el santo es Dios y Dios no se acusa. El único que te puede acusar es el que es perfecto. Y el que es perfecto ya no te acusa porque su Hijo perfecto te justificó y te limpió y ya Dios te ve como justo. Por consiguiente, tú tienes que echar mano a la vida eterna. Tú tienes que echar mano a eso. Nadie me puede acusar, nadie me puede condenar. ¿Por qué nadie te puede acusar? Porque Dios es el que justifica. ¿Por qué justifica? Porque el Hijo le satisfizo, le cumplió, le pagó la deuda. Ahora sigue el versículo que sigue. Dice, él sigue. ¿Y quién es el que condenará? El diablo acusa y condena. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. Mira, imagínate tú, hermano, el trabajo está hecho completo. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo se sentó y sigue intercediendo. El diablo no te puede condenar, nadie te puede condenar, hermano. Amén.
Porque lo que había que hacer para que tú no seas condenado ya fue hecho. Échale mano a la vida eterna. Ahí comienza tu seguridad. Mientras tú te dejes acusar por tu conciencia, tú no le has echado mano a la vida eterna. Mientras tú aceptes condenación del diablo y de otras personas, tú, hermano, no has echado mano a la vida eterna. Porque en la vida eterna no hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué nadie te puede acusar? Porque ya Dios fue satisfecho en Cristo y Él es el que justifica. Nadie te puede condenar, porque Cristo murió para que tú no seas condenado. Llevó el 13 para que tú seas 26. Llevó el 13, llevó tu rebelión y tu condenación para él darte la victoria y darte tu justicia. Mira, Él murió, Él resucitó, Él está a la diestra del Padre, allí intercede por ti. Te voy a decir, es imposible que te pierdas. Imposible que te pierdas, porque ya recibiste vida eterna. Y Dios no se muda, en Él no hay sombra de variación. Dios no da una cosa para quitarla, mejor no la da. Ya Dios es satisfecho. Tú te pierdes. Te voy a decir cómo tú te pierdes. Si Dios le dice a Cristo, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste a mí no me gustó. Algo hiciste malo. El día que el Dios se desanime con Cristo y le diga que Él no hizo las cosas perfectamente, ese día tú te pierdes. Pero ya el Padre aceptó a Jesús todo lo que hizo. Amén. Porque lo examinó. Él lo hizo por ti. Tú tienes que echar mano a eso. Hermano, yo quiero decirte una cosa, hermano. Esto es algo simple. Yo tengo tantos años en la presencia de Dios. Y si hay una seguridad que Dios me ha dado a mí, es la seguridad de lo que Cristo hizo por mí. Sin embargo, yo tengo que pelear muchas veces con mi conciencia y pelear muchas veces con muchas cosas. Y Dios me dice que ahí es que quiero ver. Pon los ojos en Jesús. Y de eso yo hablar hoy, pero el Señor me llevó por otro lado. Pon los ojos en Jesús. En otras palabras, hermano, deja ya de hacer, porque ya Cristo lo hizo por ti. Ya lo hizo por ti. Y el Padre lo aceptó. Los versículos que siguen, ya para dejarte el mensaje ahí. Dice, ¿y quién nos separará? Son preguntas. ¿Quién nos acusa? ¿Quién nos condena? ¿Quién nos separa? Hermano, eso es vida eterna. La victoria de Cristo por medio de la expiación este año es que tú no puedes dejar que nadie te condene, que nadie te acuse, que nadie te separe del Señor. Eso es retener la vida eterna. Eso es echar mano a la vida eterna. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, de la expiación de Cristo? Y hay una lista: tribulación. Hay una lista de todas las cosas que vive un cristiano. La tribulación te va a separar de Cristo. La angustia te va a separar de Cristo. La persecución te va a separar de Cristo. El hambre o la desnudez te va a separar de Cristo. El peligro o la espada te va a separar de Cristo. Si alguna de esas cosas te separa de Cristo, es porque no has recibido la vida eterna. Tú no la has echado mano. Tú la tienes, pero no la has apretado. Apriétale, hermano, dale hacia el puño. La tengo, I got it. Amén. Le voy a echar mano. Miren, vamos a seguir. Para terminar, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre. En todas esas cosas, ¿qué somos? Más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está la victoria? Por medio de aquel que nos amó. Por el 26. El 26 que venció al 13. Amén.
Para usted ser más que vencedor, usted tiene que pasar por angustia, por tribulación, por todas esas cosas. Va a ser acusado, condenado y todas esas cosas. Pero usted tiene que pararse y decir: no, ya yo tengo vida eterna. Ya Dios me justificó. Ya Cristo murió por mí. Ya Cristo resucitó por mí. Ya Cristo se sentó a la diestra del Padre. Cristo intercede por mí. Cristo viene por mí. Nadie me puede condenar. Esta victoria ya está agarrada en el cielo. Échale mano, hermano. Aleluya. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos este año. Eso es echar mano a la vida eterna, retener lo que Dios nos ha dado, apretarlo, hermano. Pero eso es asunto diario. ¿Cuántas veces la tribulación te quiere apretar para que tú sueltes la vida eterna? Cuando yo digo de soltarla, estoy hablando de perderla. Estoy hablando de no vivirla. Pero el tiempo se acabó. Pero la vida eterna no se acaba. Dale aplauso al Señor. Dale aplauso al Señor. Déjame orar por ti. Extiende tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Tú dijiste lo que quisiste decir. Esto es una introducción a todo lo que tú no vas a decir, porque tú quieres, Señor, que esa victoria sea algo diario en nuestra vida. Que lo que Cristo hizo lo apliquemos, que le saquemos el provecho, porque no fue hecho simplemente para el día que lleguemos al cielo. No, hay que vencer aquí abajo, como Cristo venció aquí abajo. Antes de ir allá arriba, hay que vencer aquí abajo. Hay que representarte aquí abajo. Hay que dar testimonio que la vida que recibimos se ha manifestado en nosotros y la vamos a vivir. Nuestra victoria es Cristo y lo vamos a vivir este año. Bendice a tu pueblo, Señor, con abundancia de paz, con seguridad. Eso es lo que hemos recibido en Cristo. Nadie nos podrá apartar de su amor, ni acusarnos, ni condenarnos, porque Cristo ya lo logró. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.